A José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Al comienzo del programa decíamos que las pérdidas del sector exportador no tradicional a causa de la pandemia podría alcanzar este año los 200 millones de dólares, pero resulta que podría ser el doble. Buenos días, José Antonio, soy Juan Javier Benetti, en la línea también está nuestro panelista Fernando Aguayo. Así está la cosa de fea, van a perder cerca de 15% de los ingresos logrados el año anterior. Al final, ¿cuáles van a ser las consecuencias de estas pérdidas y quiénes van a pagar los platos rotos? Juan Javier, muchísimas gracias por la pregunta. Saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Centro esta mañana. Al señor Aguayo también, por supuesto, muy buenos días. Efectivamente, hace escasos días atrás, el sector exportador hizo declaraciones públicas referentes a cuál era el impacto registrado por la afectación en los mercados de las empresas motivada por este brote de COVID-19, y se hacía una proyección de cuál va a ser la cifra al cierre del año en diferentes cadenas de producción, particularmente en el sector camaronero. Lo que veíamos como un año favorable, un año muy dinámico, con un crecimiento interesante en el mes de enero, un volumen considerable también en el mes de febrero, ya registró su primer impacto en el mes de marzo, y en las próximas horas tendremos la cifra oficial del mes de abril. Pero, ¿qué sucedió en marzo? ¿Qué sucedió en abril? Bueno, como ustedes conocerán, ya se conocía del cierre de muchos negocios y de la operación de la actividad económica en China, primer país afectado por COVID-19 y el país que adquiere el 65 y hasta el 30% de la producción de camarón de nuestro país, es decir, 2 de cada 3 libras que se producen en el Ecuador se destinan al mercado chino, mercado que dejó de comprar desde más o menos el mes de febrero, y ya en el mes de marzo se registraban estos impactos en las exportaciones, es decir, aparecían en la estadística. Pero no solamente la afectación de los mercados, a la que luego se sumó Europa, Francia, España, Italia, anulando o cancelando pedidos, incluso en algunos casos respondiendo que no sabían cuál sería la fecha de los nuevos pedidos, porque sus autoridades habían determinado también restricción de movilidad. Estados Unidos se suma a aquello, y nosotros todos los días revisamos noticias de lo que sucede allá, sino que en el mes de marzo, la quincena del mes de marzo, con toda razón, las autoridades del gobierno nacional deciden aplicar o decretar el estado de emergencia, la cuarentena, decretar los toques de queda y demás. Y aun cuando somos actividades priorizadas, desde esa fecha hemos tenido graves problemas para operar. Nos ha tocado incurrir en costos adicionales para poder garantizar a través de protocolos de bioseguridad la salud de nuestros colaboradores, pero lo cierto es que durante el mes de marzo y gran parte del mes de abril se operó a una muy baja capacidad, es decir, el sector exportador habrá operado a un 30-35%, y poco a poco esa capacidad de operación se ha venido incrementando. ¿Cuál es el resultado en la estadística que se registró? Bueno, el mes de marzo ya se dejaron de exportar casi 25 millones de libras de lo que debió haberse exportado, es decir, hay un lucro cesante. Esas 25 millones de libras más o menos le significaron al país casi 45-50 millones de dólares menos que se dejaron de percibir en el mes de marzo por exportaciones. Y el mes de abril será un mes que posiblemente tendremos entre 40 y 45 millones de libras que no se habrán podido procesar y exportar. Eso será una pérdida o un lucro cesante de 70 millones de dólares. La estadística de la Cámara, o por lo menos el ejercicio que hemos hecho, arroja que posiblemente a fin de año habrá una contracción de las exportaciones frente a la exportación del año pasado de entre un 10 y un 15%. Y esto es importante entenderlo, porque no se trata de que se levanten las medidas de restricción, o en otros países ya se están levantando y los mercados se reactivan. El camarón ecuatoriano se comercializa a través de 2 canales, y uno de esos es el canal Horeca, que son restaurantes, hotelería, catering, y demás, ¿no? Entonces, cuando ese canal, que es el más afectado, o uno de los más afectados por el COVID, es decir, usted tiene hoteles que no están llenos a su capacidad, restaurantes que no abren, y si abren lo hacen a capacidad limitada porque todavía permanecen medidas de restricción, y tiene servicios de catering que no están operando porque no se están haciendo eventos masivos, usted ya tiene un 50% de su potencial mercado que se encuentra afectado y que no se va a recuperar en el corto plazo, posiblemente en el mediano plazo, y esto es si reciben las ayudas necesarias. Entonces, con ese panorama, realmente es que es muy difícil pensar que la actividad económica va a tener un rebrote inmediato, sino que esto va a ser una lenta recuperación que dependerá también de cuáles las condiciones con las que estamos trabajando nosotros. Todavía tenemos dificultades y esperamos que conforme pase el tiempo empecemos a sortear esas dificultades, más que todo logísticas,
financieras porque hay problemas de liquidez, por supuesto, se corta la cadena de pago. En exportación, y especialmente nuestro negocio es un negocio que demanda mucha liquidez. Si usted tiene esa liquidez afectada, es muy difícil operar bajo la misma dinámica que se operaba en el 2019, que fue un año muy dinámico para el sector porque fuimos el principal producto de exportación, bordeando casi los 4.000 millones de dólares exportados. José Antonio, seguramente ustedes esperaban algún tipo de asistencia del gobierno, pero ya conocemos la respuesta. La crisis humanitaria se resuelve con impuestos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se viene una segunda ola de despidos? Hay dos cosas que vale la pena tocar con su pregunta. La primera es, en el caso del sector exportador, salvo excepciones, por supuesto el sector florícola que tiene un panorama extremadamente complicado, el sector exportador en general no ha hecho despidos. Y en el caso particular de la actividad camaronera, nosotros no hemos despedido trabajadores, por el contrario, hemos tenido que contratar trabajadores eventuales que nos permitan suplir aquellos turnos de personas que por problemas de salud, en su mayoría afectados por COVID, tuvieron que guardar descanso en casa y cuyo puesto de trabajo los esperó una vez que se recuperaron. Entonces nosotros no hemos tenido esa dura experiencia porque el empresario que despide no es porque quiere despedir, el empresario que despide es porque no tiene cómo pagar más sueldos y sabe que su actividad económica se va a ver deprimida durante mucho tiempo. En nuestro caso no ha habido esa situación, sin embargo ha habido una situación de presión de la liquidez del negocio, y eso en todas las cadenas exportadoras, y por eso desde el año pasado, esto ya tiene más de un año, posiblemente desde el mes de febrero del año pasado, el sector exportador solicitaba que el Estado ecuatoriano, que el gobierno nacional, activara el mecanismo del drawback automático, como lo hacen otros países, para poder dar cierta liquidez al sector exportador y que el sector pueda seguir operando con cierta normalidad. Vemos que, como usted bien señala, eso que se pedía desde el año pasado, no por el problema del COVID, hoy en día definitivamente creemos que no se va a dar, y por el contrario, lo que vemos es que hay un proyecto de ley en el que en momentos de crisis económica lo que se le dice a la empresa y se le dice al ciudadano ecuatoriano es métase la mano en el bolsillo porque el Estado requiere una vez más de recursos del sector privado para seguir operando. Y digo una vez más porque esto no significa que el sector privado y los ciudadanos de este país reclaman el que el gobierno a través de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional quiera crearles nuevos impuestos. Se reclama que esta es una vez más en el que el Estado ecuatoriano recuerde que a diciembre del año pasado ya nos pidieron que nos metamos la mano al bolsillo. Entonces, esto no se trata de que el ciudadano no es solidario. Olvidémonos, la solidaridad no tiene nada que ver con decretos ni con impuestos. La solidaridad se manifestó el día 1 de este problema como se manifestó el día 1 del terremoto del 2016 en Manabí, y así se ha manifestado. El ciudadano ecuatoriano y las empresas ecuatorianas son en extremo solidarios. No, esto es una situación que se repite y cuyo problema no es el COVID-19 ni la crisis sanitaria que ha generado esta pandemia. El problema es un modelo económico en el que el tamaño del Estado sobrepasa por varias veces la capacidad de pago del Estado. Entonces, al estar en extremo endeudado, cualquier shock externo, esto puede ser hoy crisis sanitaria, otra vez fue el terremoto, la vez anterior fue ruptura del oleoducto, y si usted revisa, tenemos 40 años de historia de aportes por una única vez, de solidaridad, de sacar al país adelante, de ponérselo en hombros, nada que ver con el problema de fondo, que es algo que el sector privado lo ha venido advirtiendo. El Estado ecuatoriano no puede tener el tamaño que tiene porque con cualquier problema externo, cualquier shock externo, se vira al sector privado para seguirle extrayendo recursos. Entonces esto es un fenómeno que se viene repitiendo y lo que el sector privado, representado por sus empresas, y los ciudadanos en general, si usted pregunta, el 99% de la ciudadanía no quiere saber de más impuestos, ¿no? Lo que teme es que esta situación a principios del próximo año se repita cuando nos digan, ¿saben qué? Y la proyección del barril de petróleo para el 2021 es de 25 a 30 dólares, nuestro presupuesto está en 50. Vamos a tener que pedir una vez más que se pongan el país al hombro. Entonces, esto no es una situación puntual, esto es el reclamo organizado de parte del sector privado referente a una práctica continua, no motivada por una crisis, eso hay que sacarnos desde la cabeza, esto está motivado por un desbalance, y es que el tamaño del Estado supera la capacidad de pago que tenemos como país. Al superarlo y al no tomarse las medidas de corrección que el sector privado venía advirtiendo sobre el tamaño del Estado y el gasto ineficiente, es que con este shock externo evidentemente los recursos faltan y faltarán.
lo que se pide como solución incluso ni siquiera soluciona los graves problemas presupuestarios que tiene el gobierno nacional. Lo que sorprende es que el día de hoy empiecen a tomarse las decisiones que el sector privado venía advirtiendo. Alrededor de 60 instituciones, secretarías, oficinas, adjuntas y demás, que suman 200 millones de dólares anuales en el presupuesto general del Estado. Una ley de aguas que no crea una, sino que tiene 3 instituciones: Enagua, Agencia de Regulación del Agua, Empresa Pública del Agua, y entre las 3 no hacen una. Vaya usted a preguntar cuántos trámites en las Enaguas se han podido generar o se han podido atender en los últimos 3 años. Menos del 2% de la actividad productiva con registros de agua. ¿Por qué? Porque hay una ineficiencia tal que entonces cuando a usted le empieza a faltar el recurso, la única solución que se le ocurre a las autoridades es, una vez más, ciudadano, métase la mano al bolsillo, esta es la última vez, por única vez, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación grave, es una situación que se esperaría por lo menos no haya una intención de entorpecer la actividad productiva, pero lamentablemente cuando a usted le dicen que le van a poner un impuesto nuevo, en una situación de falta de liquidez, se está entorpeciendo la actividad productiva, y hay negocios que, como usted lo ha dicho, han entrado en la terrible situación de despedir. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero no descartamos que la situación se agrave. Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Explicarle a nuestros trabajadores que porque el gobierno nacional impuso un impuesto nuevo tenemos que despedirlos. O sea, es una situación gravísima en la que hay una desconexión, y eso es lo que el sector privado está alertando. Estamos conversando con José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Recuerden, nos pueden seguir a través de Facebook Live en la página Radio Centro 101.3. Doy paso a Fernando Aguayo. Buenos días, José Antonio. El Comité Empresarial Ecuatoriano ha realizado unos estudios junto a profesionales de la Politécnica y también de la Universidad UES, y se determina que en el Ecuador las empresas pequeñas, medianas, pueden subsistir un poquito más de un mes sin trabajar. Y la verdad, la pandemia ha llevado a que se cierren un montón de empresas. Pero estas, ¿cómo se reactivan? Y luego estamos ya a las puertas. El 16 de mayo próximo es la fecha hasta la que tienen los asambleístas para aprobar las 2 leyes urgentes remitidas por el Ejecutivo en medio de este grave estado de salud. Y ya sabemos que esas leyes lo que buscan es sacar dinero a las personas y a las empresas. Y hay algunos ideológicos, estos que tienen una fuerte carga ideológica. La razón no está de por medio, sino la ideología. Enemigos de las empresas, vamos a ver cómo les metemos más impuestos, y se inventan, como ahora, hasta ese impuesto al patrimonio. Entonces, digo yo, estando así el panorama, y un gobierno que, a diferencia de los de Perú, de Colombia, de Chile, y peor aún, del de Estados Unidos y de otros de Europa como España, Francia, Alemania, que fueron en asistencia de las empresas y de las personas, en el nuestro, en cambio, se va a buscar dinero en las pobres personas y en las flacas empresas y en los empresarios que arriesgan para lograr generar fuentes de trabajo con estas empresas. Como usted dice, gracias a Dios no ha sido tan golpeada aún la actividad del camarón, pero ustedes arriesgan y ustedes generan riqueza. Y sin embargo, lo que se está haciendo este rato es ver cómo se debilita a las empresas con esta carga de impuestos. ¿Qué es lo que va a pasar luego del 16 si de pronto llega y entra por el Ministerio de la Ley tal como está? Muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente, el reclamo que se ha presentado es un reclamo que cubre ambos espectros. La economía al final es una sola. Usted afecta a las empresas, usted afecta al empleo. Si usted afecta el ingreso del ciudadano, ¿no?, al que se le dice que por 9 meses tiene que percibir, o sea, el Estado por la vía de una ley, le reduce el salario al trabajador ecuatoriano a través de lo que hemos llamado el impuesto al trabajo, porque este impuesto lo pagan quienes tienen trabajo, ¿no? Entonces, cuando usted afecta a ese ciudadano, número uno, da muestras claras de que hay una desconexión entre lo que es tener un presupuesto familiar y lo que es realmente, o lo que es vivir de un sueldo. Una persona que percibe un sueldo no es que le sobra de su sueldo y por eso tiene como para pagar un impuesto, que es lo que se está planteando ahora. Posiblemente esa persona tiene que pagar un quirografario, tiene que pagar un hipotecario, tiene que pagar educación, salud, vivienda, arriendo, etcétera. Quién sabe qué nada más tiene en su presupuesto, y muy pocas veces al ciudadano ecuatoriano le alcanza. 9 de cada 10 ciudadanos ecuatorianos no tienen capacidad de ahorro,
entiendo yo que hay 1.2 millones de personas que solamente en el mes de abril ya aplicaron aciertos diferidos en la banca privada. Entonces, ¿bajo qué lógica se pretende decirle a los empleadores que tienen que restarle del ingreso al ciudadano por la vía de esta pretendida ley? ¿Cómo le decimos entonces a la actividad comercial de este país que regresen a trabajar cuando por la vía de la ley se está deprimiendo la economía porque usted le está restando capacidad de consumo al ciudadano? Un ciudadano que tiene menos capacidad de consumo, un ciudadano que tiene que su perspectiva de mediano plazo es negativa, es pesimista, es un ciudadano que automáticamente ajusta su consumo, saldrá menos a consumir fuera, saldrá menos el fin de semana con la familia, aunque sea dar una vuelta y aunque sea consumir algo en un punto de venta de alimentos, y cuando usted a eso le suma que le va a restar su ingreso durante 9 meses por una ley, entonces el mensaje que le está dando la economía es prepárense porque aquí nadie va a consumir. ¿Cómo se sostienen, como usted indicaba? Pequeños locales comerciales que ya llevan casi 60 días parados, y lo que les espera es una economía deprimida aún más gracias a este proyecto de ley, que nosotros aspiramos no se apruebe, por supuesto no debe pasar por el Ministerio de la Ley, nuestra aspiración es que no se apruebe, pero ya el solo mensaje que usted da como autoridad, de decir que todavía existe liquidez en el sector privado para extraer, ya es un mensaje negativo respecto de cuál es su visión de cómo debe reactivarse la actividad productiva en el país. Usted no le está diciendo, ¿sabe qué? Salgan adelante, trabajen, la actividad económica se va a dinamizar lo más pronto posible en la medida en que la emergencia sanitaria se vaya sobrepasando. No, le está diciendo, salga a trabajar, porque como hemos establecido una nueva carga tributaria a empresas y a personas, hay que generar producción para poder pagarla. Porque aquí pareciera que también es cuestión simplemente de decretar o de establecer por ley el aporte y que el recurso se va a generar de manera espontánea. No, el recurso se genera trabajando, y las empresas que han declarado algún tipo de utilidad el año pasado no significa que tienen esa utilidad guardada bajo el colchón o en el banco. Esa utilidad o está reinvertida o está transformada en capital de trabajo o en inventario, etcétera, o se están pagando sueldos o se están pagando aportes al IES, porque en el caso, por ejemplo, de nosotros, el sector camaronero está al día con todos sus aportes. Es más, el Estado ecuatoriano nos debe devolución de IVA, que ahora toma entre 6 y 8 meses poderla, si es que se logra recuperar. Entonces, hay una desconexión total. Nosotros hemos venido advirtiendo que esta situación, una vez más, no es el resultado de, como lo llamaban, la tormenta perfecta, la caída del petróleo, la crisis sanitaria. No, señores, aquí hay un modelo económico que caducó, que colapsó hace rato, sobre el que se venía advirtiendo y sobre el que, si bien es cierto, se ha heredado gran parte de los problemas, eso nadie lo va a discutir y creo que todos estamos de acuerdo. Lo que nosotros reclamamos es que en 3 años no se hizo lo suficiente, porque ahora sí se anuncian recortes y demás, más recortes y más recortes de instituciones que nosotros las observamos desde el día 1 y no se hicieron. No se trata de fusionar ministerios y desaparecer un ministro y que todos los funcionarios pasen debajo de una supercartera de Estado que ahora controla todo. No, se trata de revisar cuál es ese gasto, que no solamente es excesivo, sino en algunos casos ineficiente. Porque, por ejemplo, un Ministerio de Defensa que tiene 1.100 millones de dólares del presupuesto general del Estado, no puede ser que con 1.100 millones de dólares nosotros en el Golfo de Guayaquil no tengamos embarcaciones suficientes para hacerle frente a una delincuencia que nos está robando a diario y a pesar del estado de emergencia. El mes de marzo y el mes de abril han sido meses terribles, meses negros, porque incluso sufrimos el asesinato de un miembro de nuestro sector en la provincia del Oro. Con 1.100 millones de dólares debería haber recursos suficientes para que desde el Ministerio de Defensa de la Marina no se nos pidan aportes por fuera para poder sostener operando embarcaciones que hoy tienen que quedarse en tierra porque no hay ni para el mantenimiento. ¿Dónde está ese dinero, ese recurso que se asigna y que aparenta ser insuficiente, pero créame que con 1.100 millones de dólares deberíamos por lo menos tener una marina que cuente con los recursos para hacer frente a delincuencia en Golfo de Guayaquil, que es un problema que tiene décadas, lo mismo en el archipiélago de Jambelí. Entonces es un problema de gasto excesivo, es un problema de gasto ineficiente, es un problema de falta de control a aquella corrupción que resulta que hoy, gracias a que la ciudadanía la denuncia, nos madrugamos que 3 años después resulta que en el IES habían estado robando. Entonces, eso es lo que la ciudadanía reclama, no es un asunto de no ponerse al país al hombro. El sector productivo y sus trabajadores son héroes de esta pandemia porque no pararon, no dejaron de operar y se pusieron al hombro al país al primer minuto que se declaró el estado de emergencia, porque no se detuvieron, porque siguieron produciendo y siguieron exportando.
pero lo que no puede hacerse es que con la excusa de ponerse el hombro al país, meterle una vez más la mano al bolsillo al emprendedor, meterle la mano al bolsillo al trabajador ecuatoriano, que tiene una economía familiar que cubrir, que no está dispuesto a incrementar su propio nivel de deuda familiar porque vive con las últimas con su presupuesto. Entonces, nosotros estamos apelando a la Asamblea Nacional para que como representantes de la ciudadanía voten a conciencia. Hay alternativas, hay que sentarse y determinar alternativas. Tampoco esto es una queja solitaria, ¿no? Es una queja y se han propuesto una serie de alternativas para que el Estado pueda realmente sanear sus finanzas y podamos hacerle frente a esta pandemia, pero sin duda alguna que por la vía del incremento de los impuestos no debe ser.